a temas y análisis. El programa anterior que tuvimos al doctor Marco Tulio Medina, algunos conceptos bien interesantes en relación al esquema de vacunación que debemos de seguir los hondureños. Fui a hacer la revisión de mi esquema y me encontré que tenía las 2 vacunas del mes de mayo del año recién pasado, la tercera, el refuerzo, en el mes de diciembre, tal como se estipulaba que debía de colocarse. Yo creía que tenía ya la 4ª y estaba equivocado, porque lo que tenía era la vacuna de la influenza. Entonces hoy, ante tanto problema que existe, me fui a vacunar, a poner la 4ª vacuna, Pfizer. Y en realidad las primeras vacunas no me causaron ningún efecto. Pero esta hoy me ha tenido totalmente botado. Dolor en el cuerpo, temperatura, resfrío. Y eso me lo dijeron, que me podía causar todo ese tipo de reacciones. Sin embargo, estoy tomando acetaminofén cada 6 horas para bajar la temperatura y para controlar todos esos problemas que da el efecto de la vacuna. Y ahí vamos a seguir. Bueno, estos son gajes del oficio. Nuestro tema de hoy es un tema de actualidad. Y todos los medios de comunicación lo han venido tratando en diferentes formas. Porque aquí ha habido algo que se está jugando con la democracia en nuestro país. Aquí hay situaciones delicadas que pueden terminar en mala forma. Se había presentado un proyecto de decreto y un dictamen que estaba relacionado con la forma en que iba a actuar la Junta Nominadora para elevar 45 aspirantes al Congreso Nacional, para que el Congreso, entre esos 45, elija 15 magistrados propietarios. Pero en el transcurso de lo que llegara al Congreso, vinieron las ideas cuadradas, que no las puedo mencionar de otra manera, y empezaron a darle vuelta al asunto, y ahora resulta que pueden aspirar a ser magistrados los funcionarios públicos que tengan el título de abogado y notario, porque eso no lo pueden evadir porque está contemplado en la Constitución de la República. Pero ahora cualquier funcionario que esté en una Secretaría de Estado y que tenga el título de abogado puede aspirar. Y la otra es la familiaridad. Hay que recordar que este gobierno se caracteriza por el nepotismo. Y aquí han habido homonimias con el apellido de la familia que gobierna actualmente al país y han venido ocupando posiciones en diferentes secretarías de Estado y en otros cargos de la administración. Pues así, la situación se va a ir haciendo problemática, porque ya se habla del reglamento, pero la ley es la ley y fue la que se aprobó. Y ahora sí me da no sé qué, que la bancada del Partido Liberal de Honduras, un partido que ha mantenido la bandera de la democracia y la libertad siempre enarbolada, con hombres como Policarpo Bonilla, como José Ángel Zúñiga Huete, como Ramón Villera Morales y otras figuras conspicuas del liberalismo, se plegaron al libre, seguramente para una futura negociación. Y eso sí es lástima que han hecho en la bancada del Partido Liberal. En cambio, sí tenemos que felicitar a muchos de los diputados del PCH. He estado enviando mensajes a la doctora Suyapa Figueroa, porque ha mantenido una posición indiscutible y patriótica. La felicité porque es una mujer que siempre se ha caracterizado por mantener la lucha de las libertades y además del patriotismo. Pues como ella, otros diputados de PCH se fueron contra el adefesio que fue aprobado en el Congreso Nacional. Mis invitados de esta noche son 2 personas que han venido siguiendo todo esto porque son
parte de lo que va a ser miembros de la Junta Nominadora. ASJ para el caso. ASJ es la Asociación de Sociedad Más Justa, donde está Carlos Hernández, pero he invitado a Lester Ramírez, al licenciado Lester Ramírez, porque le he escuchado unos conceptos que son torales, y además de torales, que van de acuerdo con los principios democráticos. Y mi otro invitado es el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el abogado Armando Urtecho, quien viene en este momento por la carretera, pero me dijo, no, yo voy a estar, ahí lo voy a acompañar, y yo sé que Armando en unos instantes va a estar conectándose con el IC. Mientras tanto, bienvenido al programa, Lester. Muchas gracias, don Naún, y un placer y realmente un honor que me haya invitado. La verdad es que me recuerdo desde muy pequeño su voz y que bien conocerlo por primera vez ya en persona, bueno, al menos aquí por este medio virtual todavía, pero gracias de igual manera. Y sí, sin duda alguna, lo que usted acaba de explicar sobre lo de la Junta Nominadora es complicado. Nosotros, al igual que el COEP y otras organizaciones, nos pronunciamos, ¿no? el mismo día después de la aprobación de la ley, y la verdad es que se complica bastante el panorama. Creo de que lo de la Junta Nominadora, lo del cómo la Corte Suprema se va a elegir, va a tener impacto enorme en el país por los próximos 7 años que va a durar el Corte, pero también en el corto plazo va a tener un efecto en la elección del fiscal general, que es en el 2023 también. Entonces, nosotros hicimos alertas, hicimos los llamados de atención, y ahora con esto de la lista Engel también todo parece que se está produciendo una tormenta perfecta para realmente poner al país en una situación muy precaria en materia de gobernabilidad. Creo que todos creíamos de que un nuevo cambio era necesario en el país. Necesitábamos cambiar de liderazgos políticos, necesitamos oxigenar la democracia. Lastimosamente, a menos de 6 meses de este nuevo gobierno, nos estamos dando cuenta que parece que vamos a obtener lo mismo, y se van a complicar las cosas para todos los hondureños, ¿no? Y hondureñas. Sí, porque con esto, Lester, quizá las cosas no van a ser iguales a lo que se estaba practicando en el reciente pasado, sino que peor, porque va el ingrediente de la familiaridad y de los compromisos políticos. Y estos compromisos políticos los dejó patente el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, cuando en una arenga, porque no fue una participación así, sino que en una arenga, dijo que Libre iba a apoyar a los candidatos de su partido y a los funcionarios del gobierno para que pudieran integrar la Corte Suprema de Justicia. Este es un mensaje que va contra los principios de la democracia en Honduras, Lester. Por eso es que estamos en el ojo del huracán. Ese informe del PNUD que nos pone en último lugar en América Latina y en último lugar en Centroamérica y en penúltimo lugar en América Latina, refleja precisamente de que no hay basamento democrático, y con eso las cuestiones se van endureciendo. Lester. Mire, uno se pregunta ¿cuál es el propósito de llegar al poder y no ser querido? ¿Cuál es el propósito de llegar al poder e imponerse? ¿Cuál es el propósito de hacerse llamar socialdemocracia y tomar una postura autoritaria? Siempre me hago esas preguntas en nuestra democracia, ¿no? Porque al final creo de que un buen líder y un buen liderazgo es el querido, el amado, el que siempre es recordado por la población. Pero los liderazgos que tenemos hoy aparentemente no les importa, ¿no? Llegan porque es un plan, es un proyecto político, hay una mezcla de ego, hay una mezcla de caudillismo, y tienen el país todavía como una finca para ellos, ¿no? Yo creo de que lastimosamente lo que usted dijo es claro. El señor diputado Carlos Zelaya trazó el plan maestro de Libre en ese discurso,
y bueno, creo que ya no nos debería sorprender otras acciones más que van a venir más adelante. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar las instituciones, cuidar los valores democráticos, cuidar nuestra libertad y bueno, continuar hablando y denunciando y exigiendo también. Creo de que en Libre hay diferentes facciones. Es un partido que se conforma con una base social y una base popular muy grande, pero sabemos que también hay liderazgos que vienen del Partido Liberal, liderazgos también de corte más centro-izquierda, si se puede decir, liderazgos que conocen de que las cosas no se pueden imponer. Yo creo que hay que llamar a esos liderazgos también. Claro. Por ejemplo, el doctor Hugo Noé Pino me parece una persona que es ese tipo de liderazgo. Y otro liderazgo también que están en el Partido Libertad y Refundación, que son otra cara también, ¿no? Yo creo que esos tipos de liderazgos también eventualmente van a tener que salir, porque si no, esta actitud de aplanadora que va a tener a través de este proceso de elección de la Corte Suprema nos va a llevar a una situación de enorme inestabilidad. Sí, y aquí hay que ver bien esto, Lester, porque la verdad es que estamos llegando a una situación casi igual a lo que se está viviendo en los países dominados por el extremo del socialismo, la izquierda, como Venezuela, como Nicaragua y como Cuba. Y Cuba es el modelo, ahí es donde se escribió todo lo que hace Venezuela, lo que está haciendo Nicaragua y lo que están haciendo algunos países de la América del Sur. Pero esto no le conviene a Honduras, porque Honduras mantiene todavía ahí congelados los principios democráticos. Ustedes hacen una buena labor en ASJ, la sociedad civil es una bandera de lucha para mantener la democracia, la empresa privada y otros sectores. O sea que hay que buscar qué es esas aristas que nos puedan llevar a tener un compromiso nacional. Una Corte Suprema de Justicia es algo delicado, porque lo que hay que llevar ahí son magistrados probos, gente que sepa impartir la justicia, que tengan la calidad moral y profesional para poder ejercer una magistratura. Pero no estar llevando de la calle a cualquiera para que pueda estar ejerciendo funciones de magistrados. ¿No cree usted, Lester? Mire, licenciado Valladares, hay un enorme riesgo de la Corte Suprema de Justicia, y más allá de la parte de la impartición de la justicia y la política de justicia del país de los próximos 7 años, para mí el enorme riesgo es que la Corte Suprema se va a continuar utilizando como un brazo operativo de una agenda política partidista, ya sea continuista o refundadora. Lo hemos visto en los últimos años con los gobiernos de Juan Orlando, cómo la Corte Suprema de Justicia incluso fue removida a una sala de lo constitucional para preparar el camino y el terreno de la reelección. Y eso creo que es el riesgo más grande de la Corte Suprema de Justicia en estos años que tenemos de esta nueva vida democrática. Anteriormente las dictaduras utilizaban las armas, los militares, la fuerza, la violencia para entronarse en el poder. Hoy, como ese tipo de modelo a través de la fuerza militar y de las balas y de la sangre ya no es políticamente correcto, utilizan el brazo judicial para cometer estas actuaciones de autoritarismo, y por eso es el llamado también, más allá de la justicia, es el llamado de que prácticamente van a estar en una situación, si se llega a controlar con un partido político hegemónico la Corte Suprema de Justicia, vamos a tener una situación muy precaria en términos democráticos. Sí, y muy delicado, porque incluso muchos profesionales del derecho no van a querer participar en una nominación, no en una nominación, en una propuesta, si sabiendo de que van a existir unos candidatos que ya van a ir bautizados y señalados para ocupar posiciones. Y así se van a quedar muchos grandes profesionales del derecho al margen de integrar la Corte Suprema de Justicia. Ustedes en el ASJ tienen una representación en la Junta Nominadora, Lester. Bueno, como organización de sociedad civil se puede participar en la asamblea que puede elegir al representante de sociedad civil, pero nosotros
hemos manifestado ya públicamente que nuestro rol va a ser de observador, de veedor y de contralor social. No vamos a participar para evitar cualquier conflicto de interés como en calidad de candidato en representación de el sector social civil organizado. No lo vamos a hacer, ya eso está hecho ya en un pronunciamiento público que hicimos justamente este lunes. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a tratar de articular diferentes instancias, tanto del sector privado, la academia, los grupos de denominación religiosa, medios de comunicación y también la comunidad internacional, para hacer presión y para transparentar, hacer que también estas instancias, tanto la Junta Nominadora como el Congreso Nacional, tengan la capacidad técnica para hacer su trabajo y también rendir cuentas. Entonces nuestro rol va a ser de observador, de contralor. Hemos ya estado implementando esta función desde ya febrero de este año. Estuvimos observando cómo se eligió el Procurador General de la República, que sabemos también que no se eligió muy de acorde a los mandatos legales y principios constitucionales que se establecen. Entonces hemos estado viendo, ¿no?, cómo poco a poco se va manipulando los procesos de elección para adaptarse a los intereses particulares de los partidos políticos. Y eso creo que nos está diciendo de que este cambio que todo el mundo esperaba no va a llegar, no se va a producir. Lo que vamos a ver más bien es un giro autoritario y en este caso de tinte populista, ¿no? Lester, cuando estaba hablando usted de la academia, la representación que tiene en la Junta Nominadora, cuando hablamos de la academia hablamos de la universidad, pero la universidad ya no solo es la Universidad Nacional con su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino que también hay otras universidades privadas que tienen también escuela de Derecho. Entonces, ¿cómo se hace la representación de la academia en la Junta Nominadora? ¿Entre todos se elige a uno? Sí, bueno, tengo entendido de que hay un claustro de facultades y de departamentos de Derecho. Cada universidad, por cierto, que tiene la carrera de Derecho, elige un representante y después ese representante es convocado por la Universidad Autónoma y en ese proceso cada representante, se pone a votación y se elige la representación de los claustros de las facultades de Derecho. Entonces, ahí hay básicamente dos procesos de elección, uno en cada universidad o en cada facultad, si se puede decir, y después el ya a nivel central, que es a través de la universidad como el órgano rector del sistema de educación superior, ¿no? Bien. Yo sentí en un momento cuando se envió al Congreso Nacional el proyecto de esta ley para que se rigiera la Junta Nominadora con ella, sentí que como venía como una iniciativa del Poder Ejecutivo y escuchaba a Mundo Orellana Mercado estar defendiendo lo que se le cambió ya estando en el Congreso. Ahí salieron las ideas cuadradas, empezaron a darle vuelta a todo con una mira y con una señal emanada desde la Casa de Gobierno, se presume. Lester. Mire, es realmente triste ver cómo las expectativas se fueron desmoronando en ese proceso de elaboración de esta ley, porque fueron muy quirúrgicos en desnaturalizar el espíritu de despartidizar. Una cosa es la parte política, que sabemos que es un espacio político, pero cuando ya vemos que hay una negociación dirigida a tener representantes directivos de partidos políticos, ya estamos hablando de un proceso de partidización de la Corte Suprema de Justicia. Más allá de cómo se modificó o alteró o manipuló el espíritu de la ley, creo que tenemos que entender también de que si los partidos que eran de oposición en años anteriores hablaban de que el fin del bipartidismo tenía que suceder, hoy están comportándose como partidos bipartidistas, incluso partidos hegemónicos. Lo natural y lo saludable que pueda tener este proceso de elección, más allá de la partidización que ya sabemos que va a suceder,
es que estén representadas las fuerzas mayoritarias en esa Corte Suprema de Justicia, claro, y que ningún partido pueda tener la hegemonía ni el control, la mayoría simple en términos prácticos de la Corte Suprema de Justicia. Creo que eso sería, ahora que ya tenemos este tropiezo inicial, creo que el resultado que tenemos que apostarle ahora es que si se va a partidizar, que se partidice, pero que no haya realmente un dominio o un monopolio como muchos quieren tener, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, lo estamos viendo en el Congreso Nacional, es decir, hay partidos políticos, hay diversidad de criterios, tienen que negociar, algunas negociaciones se convierten en acciones violentas e insultos, pero esa es la madurez de la clase política. Sin embargo, creo que estamos en una transición, más allá de la política, pero sí en una transición donde estamos aprendiendo a trabajar en un sistema multipartidista, y estos son como se puede decir, los dolores de parto de ese proceso, ¿no? Sí. Yo creo que en esto, Lester, hay que llevarnos al pasado también, donde hay cosas ejemplarizantes con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Hubo un momento de la historia allá por el doctor Bertrán, cuando se quiso que los magistrados fueran electos a través de las urnas, por el pueblo, pero no resultó. Y entonces se siguió manteniendo la idea no la idea, sino que el sistema de la elección en segundo grado por parte del Congreso Nacional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo experiencia de eso porque mi abuelo fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1933 hasta el 36, cuando murió. Mi padre fue magistrado también de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo miraba que, no en el de mi abuelo, porque en el de mi abuelo no logré presenciar quiénes eran los magistrados, pero sí el registro histórico sí determina de que habían eminentes liberales que integraban la Corte Suprema de Justicia. Y cuando mi padre era magistrado de la Corte Suprema, habían eminentes liberales. O sea, siempre ha habido negociación de partidos, pero se ha hecho en una forma no indiscriminada y no al antojo de una persona que quiere mantener el poder absoluto de la nación. Lester. Sin duda, licenciado Valladares, creo de que para muchos llegar a la máxima magistratura es una meta de vida, una meta profesional que representa, ¿no?, la culminación de una carrera profesional basada en la integridad y en la administración de justicia. Es triste ver de que cuando uno estudia Derecho y todos los pensamientos que hay dentro de la administración de justicia, la ética jurídica, la filosofía del derecho, todo lo que aprendemos en la carrera, y después lo vemos en la práctica, como ese giro de 180 grados, desde el momento en que uno va a un juzgado, a un tribunal, y el escribiente o el receptor o el secretario le está pidiendo ya para los frescos, por decirlo así, de manera coloquial, ya ve uno cómo el sistema de justicia realmente funciona para aquellos que tienen el poder. Y por eso nuestro Estado de Derecho es un Estado de Derecho selectivo, es un Estado de Derecho disfuncional. Y continuamente estamos incumpliendo la ley, continuamente estamos violentando la Constitución. No creo que una nueva Asamblea Constituyente vaya a inmunizar ese vicio y esa patología que tiene nuestra clase política. Y yo creo que ese es un tema de que por eso nosotros le apostábamos tanto en este proceso a involucrar a los jóvenes, a involucrar a las universidades, más allá de los representantes de los claustros y de las facultades. Queremos también que los jóvenes que están estudiando en las facultades y en las escuelas de Derecho conozcan cómo se llevan a cabo estos procesos, porque si hay algo muy importante en el sistema de edades es que hoy más que nunca la meritocracia debe prevalecer. En todo empleo privado, la meritocracia tiene peso. Por eso es que muchas veces dicen, ¿no?, el sector privado es mucho más efectivo y eficiente, porque lo que lo contratan a uno es por su experiencia, por sus conocimientos, y muy raras veces es porque está conectado o enchufado con alguna persona o algún grupo. Sin embargo, yo creo que es muy importante ese valor de la meritocracia. En lo personal, todo lo que yo he podido lograr en mi vida, lo he logrado por la meritocracia. Si bien es cierto, mis padres tuvieron la oportunidad de darme una educación, yo he tenido, ¿no?, mi desenvolvimiento, he ganado becas, he estudiado 2 carreras
un posgrado en una maestría en Holanda, un doctorado en España, y todo lo he logrado a través de mis calificaciones y mi capacidad como profesional. Entonces, para mí es muy importante que los jóvenes conozcan eso y que lo asimilen, porque las sociedades que son meritocráticas son las sociedades que se desarrollan, que son innovadoras, que llaman a la inversión, que generan oportunidades. ¿Por qué? Porque saben de que si uno trabaja fuerte, si uno es dedicado, uno va a lograr éxito en la vida. Pero aquí el ejemplo que nos están dando los políticos es que si uno no tiene allegados políticos, si uno está dentro del partido que está en el poder, esa es la manera más fácil y más efectiva de llegar a tener éxito. Y realmente ese es un antivalor que deberíamos combatir siempre, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una revisión de la conducta política de los partidos, tanto los tradicionales como las nuevas fuerzas. Yo expresaba al principio que sí sentía hasta cierto punto vergüenza de la forma en que la bancada del Partido Liberal, el Partido Liberal ha mantenido siempre en alto los estandartes de la libertad y la democracia, con prohombres políticos de la historia nacional como don Policarpo Bonilla Vázquez, el reformador constitucionalista de Honduras, como el doctor Villera Morales, como otras figuras destacadas del Partido Liberal, incluso de las nuevas generaciones políticas. Podemos hablar de José Simón Ascona, de Carlos Flores, gente que se entregó precisamente a buscar mejores derroteros para el país. Pero aquí sí estamos viendo caminos torcidos, Lester, y esto hay que ponerle un alto, hasta en la forma en que le contestan a gobiernos amigos. Ahí vi la forma en que le contestaron de parte de la Cancillería hondureña al Departamento de Estado por haber hecho publicación de la lista negra de la Engels. Bueno, si esa es una política de los Estados Unidos y la viene manejando desde hace mucho tiempo. Y ahora la Cancillería lo toma como una injerencia. Ajá, y las injerencias que vienen de otro lado, ¿qué pasó? Así es. Sin duda, ¿no? Usted lo acaba de pegarle en el clavo. Y además, cuando desde gobierno, desde Casa Presidencial, le piden a los Estados Unidos que extienda el TPS, por ejemplo, es una política estadounidense. No estamos nosotros inmiscuyéndonos y tratando de influir en la política doméstica de un país. Así es. Es decir, la doble moral que tenemos, y yo creo que yo siento realmente, licenciado Valladares, que este momento, esta semana ha sido un parteaguas, a muchos se les ha caído la venda de la cara, ya las máscaras se han caído. Así es. Ya no pueden andar con el mismo de que están combatiendo la corrupción y que quieren igualdad social. Yo creo que eso al menos ya sabemos de que es parte de un discurso. Lastimosamente van a haber consecuencias, van a haber efectos. Realmente siento, licenciado Valladares, que Honduras, si este gobierno sigue esa línea de tomarlo, personalizar estos mensajes y estas acciones, nos vamos a ir aislando como país. Esto es algo que es un fenómeno que se está dando en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en los tres países que nos rodean en este momento, donde las élites políticas, cada vez que aparece alguien en la lista Engel, simplemente le cierran la puerta a los Estados Unidos, cierran, ¿no?, el trabajo de colaboración y desarrollo, empiezan a hablar con otros países, como usted dice, la injerencia. Tal vez no vamos a tener la injerencia estadounidense, pero tal vez vamos a tener la injerencia de China, ¿no?, o de Rusia o de Irán. Entonces yo creo de que es un problema, porque no creo que el 100% de la población hondureña sienta que hay una injerencia estadounidense con esta lista Engel. Yo el día de hoy no vi ninguna protesta ciudadana ya en redes sociales o en alguna protesta en la calle, ¿no?, haciendo mensajes alusivos a que los Estados Unidos se estaban inmiscuyendo en política interna. Entonces no siento eso, y espero de que la población pueda también separar lo que es una política de gobierno con el planteamiento de toda una sociedad que siempre hemos tenido en los Estados Unidos como un proceso estratégico.
Claro, claro. Lester, nos vamos a ir a una pausa para que sigamos abordando el tema. Edwin, por favor, a ver si eres tan amable en colocarme en pantalla la hora para ir controlando el tiempo y la participación de nuestros invitados de esta noche. Y vamos a ver si ya Armando Urtecho ya llegó a Tegucigalpa para que pueda incorporarse al programa. Ya retorno. Es posible que nuestro amigo Armando Urtecho haya tenido algún problema en la carretera. Sabía que él estaba en una reunión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada desde ayer en San Pedro Sula. Él me lo notificó y me dijo, no, aún yo voy a estar a las 7 de la noche. Voy a regresar de San Pedro Sula en horas de la tarde. Algún problema ha de haber tenido Armando porque es un hombre muy formal, muy serio. Vamos a esperar unos minutos a ver si logra comunicarse con nosotros en el programa. Mientras tanto, vamos a continuar analizando esto de la Junta Nominadora con Lester Ramírez, que él es muy conocedor de este tema porque ASJ ha mantenido en vilo esto. Y esto lo hemos venido analizando con Carlos Hernández y con otros representantes de ASJ, de que había que tenerle cuidado a esto y a otras cosas, porque por ahí se pueden estar cocinando cuestiones. Miren, esta política de la vecindad es peligrosa y puede ser tan contagiosa como el coronavirus, lo que tenemos ahí al otro lado de Segovia. Eso hay que verlo, porque esos están contaminados con lo que viene de abajo, de Venezuela, y con lo que tienen en el norte, con Cuba. Eso es peligroso. Esa familia Ortega Murillo está haciendo pedazos a Nicaragua, y el pueblo de Nicaragua está soportando todas esas condiciones, Lester. Sí, realmente es una tragedia. Imagínese, más de 300 personas asesinadas, cientos de presos políticos, personas de la tercera edad, ¿no? Encarcelados, sin atención médica. La verdad es que, como le digo, estos países se convierten pronto en estados ermitaños, ¿no? Es como, prefieren estar como Corea del Norte, sin que la comunidad internacional diga algo, sin que la comunidad internacional busque cómo ayudar a estas personas, a los ciudadanos, porque este es un tema de derechos humanos, y eso es importante que la audiencia comprenda. Los derechos humanos son derechos universales, son protegidos por todos, deben ser protegidos por todos los países, no solamente por un gobierno, sino que es parte de un plan, se puede decir, de expandir la dignidad del hombre a través de la Carta de las Naciones Unidas, para que todos nosotros podamos vivir en paz y desarrollarnos en términos igualitarios. O sea, esto tuvimos que sufrir, ¿no? La humanidad sufrió 2 grandes guerras mundiales para que los derechos humanos tuvieran hegemonía y fueran reconocidos por todos los gobiernos. Lastimosamente, estamos en una situación se puede decir, deterioro democrático y una tercera ola del autoritarismo en América Latina. Lo que preocupa es que en nuestros países, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Perú y en Ecuador, que son gobiernos que toman posesión y son producto de un voto de castigo, licenciado Valladares. Cuando el Partido Libertad y Refundación gana un proceso electoral, es porque la ciudadanía se moviliza en masa y brinda y otorga un voto de castigo contra el continuismo. Sí. Lo mismo sucedió en Perú, lo mismo sucedió en Ecuador, y son sociedades que la población le tiene poca paciencia a sus gobiernos, porque lo que quieren es cambiar de rumbo, quieren respuestas a sus vidas, quieren mejoramiento económico especialmente, y cuando se dan cuenta que este nuevo gobierno, que nace como parte de un proceso de voto de castigo, no les responde, se produce situaciones muy fuertes de protestas, de ingobernabilidad. En Perú, por ejemplo, ya le han pedido la renuncia al presidente, un presidente de izquierdas, por cierto, y en el caso de Ecuador es un presidente de derechas. Entonces, estamos viendo de que la población, especialmente en Latinoamérica, es altamente impaciente. Ya no es aquella población que vive el sueño de la democracia, de que vamos a ir mejorando poco a poco. Ya han habido tantos tropiezos.
de que ya la población lo que ve es que hay desconfianza en todo y lo que quieren es cambios prontos. Y mientras no se ven, la gente va a estar muy impaciente. Y eso ya lo estamos viendo en Honduras, ¿no? En Tegucigalpa se ve especialmente aquí a nivel central y poco a poco creo que eso se va a ir expandiendo al territorio también, ¿no? Y aquí es un problema porque ya se está perdiendo hasta el respeto, Lester. Hubo unas declaraciones del padre Juan Ángel López como vocero de la conferencia episcopal en relación a lo que estaba pasando en el ambiente político. Y uno de los directivos del Congreso Nacional le respondió al padre Juan Ángel López cuando un reportero le preguntó que qué opinaba sobre lo que había dicho el padre López. Y la respuesta de él, que los curas se encarguen de las iglesias, que dejen de meterse en política. Mire lo que pasó en Nicaragua. Las hermanitas de la Orden de Teresa de Calcuta fueron expulsadas de Nicaragua por Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una labor de desarrollo en la comunidad que no le parecía al gobierno. Y las echaron, las mandaron para Panamá a las hermanitas. Eso puede suceder aquí en Honduras, que ya se está perdiendo también el respeto a la iglesia. Y no solo a la iglesia católica, sino que también a las iglesias cristianas, protestantes, Lester. Sí, y es interesante porque imagínense, la Iglesia Católica, ¿no? Con la teología de la liberación fue uno de los grandes promotores de la reivindicación social en los 70 y 80. Y estos mismos actores que se hacen llamar de izquierda ahora se muestran totalmente intolerantes a la crítica. Y eso es lo que llama la atención. No tienen realmente una idea de lo que es democracia. Creen de que la democracia es únicamente que la gente vaya a votar y que una vez que están en el poder no deben recibir críticas, ni comentarios, ni observaciones, ni recomendaciones. Y eso le está diciendo, licenciado Valladares, que rápidamente podemos caer en un nuevo autoritarismo. Esperemos que los resortes democráticos que tenemos en Honduras, las Fuerzas Armadas especialmente en estos momentos cuando el autoritarismo quiere tener control, se haga a un lado y que no tengamos una situación de enorme violencia y de muertes como se ha tenido en Nicaragua, donde las Fuerzas Armadas y la policía también han sido cómplices de este gobierno de Ortega Murillo, ¿no? Entonces, hay que hacer esos llamados. Esperemos de que los militares estén tomando nota de lo que está sucediendo y que la policía también esté tomando nota, ¿no? Porque es muy fácil caer en la tentación del poder. Lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Que es fácil, especialmente cuando hay otorgamiento de dinero, de presupuestos y de cuotas de poder también, ¿no? Hay una cosa, Lester, que es bueno que la abordemos aquí en análisis, como en el tema de hoy, sobre la Junta Nominadora, porque se dice que se pueden enmendar algunos de los problemas que han tenido una respuesta negativa por parte de grandes sectores de la hondureñidad, que se puede enmendar a través de un reglamento. Los reglamentos no están por encima de las leyes. Los reglamentos lo que hacen es hacer un orden de actividades que dependen de la ley. Si la ley es mala, el reglamento va a ser malo, Lester. En efecto, y hay un elemento que es muy importante, que la ley no establecía que la Junta Nominadora era un órgano independiente. Claro. Únicamente hacía, eso se estableció en el artículo 4 del proyecto, es un órgano autónomo, ad hoc, temporal, pero no le daba esa cualidad de independiente. Y eso es algo muy importante, porque en estos momentos, en los próximos meses, cuando se llame la convocatoria y cuando se instale en el mes de septiembre de este año la Junta Nominadora y haga su trabajo en los próximos meses, van a haber enormes presiones. Y yo creo de que la iniciativa que el COEP está desarrollando de tener un acuerdo entre los miembros de la Junta Nominadora de integridad y de transparencia es muy importante. Y creo que debemos acuerpar a la Junta Nominadora, porque el rol de la Junta Nominadora es un rol meramente técnico, pero la ley, la manera como la prepararon y la aprobaron, le están trasladando mucha carga política. Es más, carga innecesaria que debe tomar la Junta Nominadora. Por ejemplo, determinar
si un funcionario, como usted lo mencionaba al inicio, de gobierno, tanto actual como del pasado, o una persona directiva de algún partido político, pueda tener conflictos de interés y por ende quede inhabilitado. Eso va a ser realmente muy controversial, especialmente si son aquellas personas que ya están prácticamente nombradas de manera de fáctica en la Corte Suprema de Justicia y la Junta Nominadora decide inhabilitarla. Ahí podemos ver un escenario donde el Congreso Nacional va a poder ¿no? tomar esas facultades constitucionales y va a decir, no, yo voy a preparar mi propia lista de nominados y dentro de esta lista voy a incluir a los que yo quiero que estén ahí porque estos son los que van a ir a proteger mis intereses en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estamos viendo una situación muy precaria, licenciado Valladares, y esperamos de que ese desenlace no se dé, ¿no? Y hay una cosa que también hay que ver, Lester, que estaban diciendo que la participación de la mujer, si la mujer siempre ha tenido participación para ser electas como magistradas de la Corte Suprema de Justicia, e incluso han llegado a ser presidentas de la Corte Suprema de Justicia. El caso de Edith Rivera de López Castro, el caso de la abogada, se llama la abogada, el nombre de ella, que también, Morales, ella también fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y magistradas, han habido una cantidad de magistradas. Yo creo que aquí lo que están haciendo son cuestiones equivocadas y mensajes falseados, a tal manera de que quieren confundir a la gente. Yo creo que en esto hay que verlo con los dos ojos abiertos, porque la Junta Nominadora lo que va a hacer es que va a seleccionar entre las propuestas que lleguen a la Junta a 45 aspirantes. Y estos 45 aspirantes los va a turnar al Congreso Nacional, para que el Congreso Nacional saque de esos 45 los 15 magistrados. 30 se van a quedar afuera. ¿Es así, Lester? Así es. La Junta Nominadora puede enviar más de 45, ¿no? Creo de que eso no suele suceder en los procesos, sí, pero yo creo de que lo importante es que la Junta Nominadora actúe lo más técnico posible, tenga criterios de evaluación bien definidos, sean esos criterios, la manera como se evalúe, se puede verificar objetivamente, que tenga la capacidad de investigar los antecedentes de los candidatos y candidatas, claro, que se autopostulen. Esto va a ser lo más importante, el rol que va a tener en capacidad de investigar los antecedentes. Y solo para informarle, hoy tuve una reunión con funcionarios de la comunidad internacional y me informaban de que hay varias iniciativas de tener también expertos internacionales que van a venir y van a observar el proceso. Sí, por ejemplo, de la barra estadounidense de abogados, la American Bar Association, van a venir y van a estar observando el proceso y otras instancias también. Y ellos van a dar sus observaciones y también van a hacer un ejercicio de investigar a los candidatos, incluso analizar las resoluciones judiciales en caso de que son profesionales del derecho que están en el sistema de justicia, o también van a revisar sus antecedentes como abogados privados, ¿no? Entonces yo creo de que va a haber mucho interés de la comunidad internacional, ya lo hay, y no me cabe duda de que eso también va a generar bastante presión y va a generar también mucha información de interés público también, que creo que eso es algo que va a ser una de las innovaciones también en el proceso. La Junta Nominadora tendrá en sus manos la parte curricular de cada uno de los propuestos, para ver así si reúne las condiciones que se marcan en la Constitución de la República. Una de las condiciones es que debe de ser abogado y notario. O sea, el abogado, porque ahora la universidad da los títulos de abogado. Antes los abogados tenían que presentar un examen en la Corte Suprema de Justicia para obtener el título de abogado. Salían de la universidad como licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Así salían los profesionales del derecho. Y de ahí se iban a la corte a presentar un examen con una tesis que se les daba para obtener el título de abogado. Y el exequatum se lo otorgaba la Corte Suprema de Justicia para ejercer el notariado. Así es que esa es una condición constitucional, Lester.
Sí, y es que tiene una lógica porque se necesita, como usted dice, es la Corte Suprema quienes son magistrados y que también son notarios. Es decir, un licenciado en Derecho no puede otorgar un exequatur a una persona que tiene una calificación académica y también un rango se puede decir, profesional más alto. Y por eso es la lógica de tener notarios, porque son entre pares, ¿no? Es como diríamos, ¿no? Un doctor generalista no le puede dar, ¿no? Un rango de especialidad a otro doctor, si no, ese doctor no tiene la especialidad también. Y así funciona. Por eso le digo, licenciado Valladares, la importancia de la meritocracia. Es un pilar importantísimo de toda administración pública. Y esto viene desde, ¿no? En los tiempos de Otto von Bismarck, allá en Alemania, en la Prusia, Alemania, que él decidió y dijo, ¿no? En aquellos tiempos, nosotros no tenemos colonias, nosotros no tenemos salida al mar, más allá de la salida que tenían en el Mar del Norte, y tenemos que desarrollar una estructura administrativa que sea eficiente, que pueda generar productividad y que pueda manejar, ¿no? Un estado de bienestar, porque ahí es donde también surge los indicios del estado de bienestar. Fue Otto von Bismarck el primero que crea ese modelo de estado de bienestar, pero con una administración pública profesionalizada, ¿no? Bien. ¿Y para cuándo están los términos establecidos, Lester, para la Junta Nominadora, para empezar a trabajar con ese mamotreto de ley que surgió ahí de las ideas cuadradas que salieron de la directiva del Congreso Nacional? Pero, ¿cuáles son los términos? Es hasta octubre, y en octubre tienen que presentarlo a la Corte, al Congreso Nacional, porque hay que recordar que el Congreso Nacional también entra en el mes de diciembre a una especie de... Solo queda la Comisión Permanente del Congreso Nacional y tiene que estar el Pleno para hacer la elección de los magistrados, porque es una elección de segundo grado, ¿no es así? Así es. Pues mire, los tiempos son de esta manera. El presidente del Congreso convoca a la conformación de la Junta. La tiene que convocar en este mes, en julio. Para julio la convoca, después las 7 organizaciones miembros, la Corte Suprema, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Claustro de Profesores de Derecho, las organizaciones de sociedad civil y también las organizaciones sindicales de trabajadores, claro, eligen a sus representantes, ¿no? Algunos tienen asambleas, otros tienen mecanismos más directos, y esa elección se tiene que llevar antes de septiembre, es decir, que para el 15 de septiembre, antes del 15 de septiembre, el presidente del Congreso le tiene que dar, se puede decir, el trámite. Oficializa la Junta Nominadora a través de el mandato que tiene, ¿no? Le tiene que dar promesa de ley y todo el procedimiento para darle esa legalidad. Una vez que la Junta Nominadora está conformada, tienen un mes para preparar su reglamento, es decir, que para el 15 de octubre, en teoría, deberían tener su reglamento, y es en ese momento en que también en ese proceso, en ese ínterim, es que se lanza la convocatoria para que los postulantes presenten sus postulaciones, valga la redundancia. Es a partir del 15 de octubre, posiblemente le van a dar un mes, y durante ese mes reciben las postulaciones, trabajan el mes de noviembre, diciembre la Junta Nominadora, y en teoría deberían estar entregando al Congreso Nacional el 25 de enero la lista de los 45, mínima de los 45 hombres y mujeres nominadas. La nueva Corte tendrá que tomar funciones en el mes de febrero. Eso implicaría de que la elección, el voto de segundo nivel o de segundo grado que tendría que hacer el Congreso Nacional, tendría que ser a finales de enero, inicios de febrero del próximo año. Claro. Lástima que no tuvimos el criterio jurídico del abogado Armando Urtecho, que es asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Pero entendemos y comprendemos que alguna dificultad ha de haber tenido en el traslado desde San Pedro Sula a Tegucigalpa, y eso es entendible. Peor ahora, que los problemas se van agudizando en esas carreteras. Yo creo que con Lester hemos hecho un abordaje de este tema de la Junta Nominadora muy extenso.
Y Lester, como es muy conocedor de ello, ha aportado elementos que hay que considerarlos, hay que tomarlos muy en cuenta. Lester, muchas gracias por haber estado en el programa. Yo quisiera un mensaje final para la sociedad civil, en la cual ustedes, como miembros ejecutivos de ASJ, están jugando un papel muy importante. Adelante, Lester. Muchas gracias por la oportunidad, licenciado Valladares, y desde nuestro lado, de nuestro espacio, vamos a seguir aportando, vamos a producir información, vamos a tener un portal dedicado a este proceso electoral, el proceso de la nominación y elección de la Corte Suprema. Vamos a traer también expertos internacionales, ya estamos conformando una red de expertos también, y vamos a estar siempre tratando de incidir para que se hagan las cosas bien. Creo de que es responsabilidad de los ciudadanos también mantener esa esperanza que los cambios se pueden dar en este país. No lo podemos dejar al poder político, ya sabemos las elecciones que hemos tenido en los últimos años. Y para nosotros es muy importante que la población, la audiencia de su programa también se informe, participe, conozca a los candidatos y candidatas y hagan también sus tachas, sus recomendaciones. Nosotros vamos a tener todo un espacio para participación ciudadana. Y de mi parte, licenciado Aérez, yo le quiero agradecer y espero que se mejore después de la vacuna del COVID, y siempre a la orden para cualquier invitación en los próximos días y meses para seguir hablando del desenlace de este proceso tan importante para la democracia, pero también para la vida de cada uno de nosotros. Bien, licenciado Lester Ramírez, ejecutivo de ASJ, ha estado con nosotros en temas y análisis, llevando como tema principal lo de la Junta Nominadora y haciendo un análisis de los problemas que le puede traer a la democracia hondureña, más que todo al Estado de Derecho. Muchas gracias por habernos visto y escuchado. Espero, si Dios así lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche, siempre por LTV, porque ya se encuentra Bessie Betanco y Raúl Morazán listos aquí en el estudio para llevarles las últimas noticias nacionales e internacionales. Buenas noches, amigos.